Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y esto es Reflexiones de un Galeno. El vídeo de hoy es un vídeo muy interesante que pretende ser el comienzo de una saga de vídeos sobre la medicina del futuro. ¿Por qué me interesa tanto este tema? ¿Por qué me apasiona este tema? Porque es lo que nosotros nos vamos a encontrar no en muchos años, no más allá de 5 años. Lo que caracteriza a la medicina del futuro es que no sabemos lo que va a pasar, referente a lo que tenemos hoy, en un margen superior a 5 o 10 años. No podemos imaginar qué es lo que va a suceder. La evolución ha sido tan rápida en los últimos años que la evolución venidera es incalculable. Voy a comenzar en el vídeo de hoy hablando de una estructura de conciencia creada por IBM. Su nombre, Watson. Y las sorpresas que nos depara Watson son impresionantes. Comenzamos. Para entender cuál va a ser la medicina del futuro, vamos a comenzar hablando de Internet. Internet, con su aparición, constituye un evento que multiplica y expone la cantidad de información, incluso información muy especializada, al gran público, al público en general. Eso tiene una cara y una cruz. La cara es que tenemos gran cantidad de información al alcance de la mano en cualquier terminal, incluso en nuestros teléfonos móviles, y la cruz es que no existe ningún tipo de control sobre la veracidad de la información a la que tenemos acceso. Os pongo solamente un ejemplo. Cualquier médico que quiera tener acceso a información veraz y actualizada tiene que pagar una base de datos o varias bases de datos. Normalmente en nuestro entorno son las instituciones las que se hacen cargo del pago de bases de datos para que tengamos acceso a actualizaciones continuas. Es imposible que ningún profesional hoy en día, si no se dedica específicamente a revisar temas, tenga acceso actualizado por sí mismo, dedicándole tiempo, porque se necesitan varias vidas para intentar depurar toda la información que cae en tus manos. Las bases de datos como UpToDate o Cochrane son bases de datos, muchas de ellas de pago, que nos tienen actualizados en cualquier tema. Por eso os recomiendo que no os fiéis mucho de todo lo que aparece en Internet, porque lo que aparece en Internet no tiene un tamiz, no tiene un filtro de veracidad. Y puede ser muy buena la información, pero el criterio de quien lo está leyendo es básico para clasificarla y entenderla. Ese aumento de información es el primero de los pilares para entender cuál va a ser la medicina del futuro. La medicina del futuro es una medicina que se basa en la cantidad de información que se maneja, lo que se conoce como el Big Data. Hay una escala de clasificación, la CIE, que ha pasado por diferentes numeraciones desde 1948, cuando la Organización Mundial de la Salud la coge, y es una escala en la cual los médicos codificamos al final los diagnósticos que tiene cada paciente. Al principio, a finales del siglo XIX, todo esto se basaba en una escala de mortalidad. ¿Por qué moría la gente? Y eran documentos en los que simplemente se señalaban una serie de causas de muerte y se ponía el número de personas que morían por cada una de esas causas de muerte. En 1948, cuando todo esto varía y comienza a introducirse causas de enfermedad y frecuencia de enfermedad. Esa base de datos ha ido creciendo progresivamente de unos 3.500 diagnósticos allá por los años 90, una codificación de 3.500 diagnósticos hasta llegar a 150.000 diagnósticos en la última versión en CIE 10, que es la que está actualmente vigente. El CIE 11 está preparándose para ser lanzado en 2022 y va a tener 13 variantes por cada una de las clasificaciones de enfermedad. Es decir, se van a multiplicar órdenes de magnitud la cantidad de datos que vamos a ser capaces de manejar. ¿Por qué es esto radicalmente importante? Porque es una de las patas de la mesa del futuro de la medicina que nosotros vamos a tener. Hoy concretamente voy a hablar de Watson. Watson es un proyecto de IBM que es una mezcla entre el Big Data y la capacidad de entender el lenguaje humano. Por eso se caracteriza a Watson. Watson es el sucesor en IBM de otro proyecto de inteligencia artificial que se llamó Deep Blue. Deep Blue fue diseñado para ganar al ajedrez al campeón del mundo, que en ese momento era Garry Kasparov, a quien batió. Garry Kasparov no estuvo de acuerdo, pero lo que hacía Deep Blue no era otra cosa que ser un ajedrecista de muy alta velocidad, pero no era creativo. Simplemente tenía miles y miles y miles de jugadas, las cuales aplicaba dependiendo de los movimientos del contrario.
no era capaz de diseñar nuevas estrategias, simplemente aplicaba lo que ya existía a una altísima velocidad y sin fallo alguno. Watson va mucho más allá. Watson es capaz de interpretar perfectamente el lenguaje humano, interpretar las emociones y generar emociones. Al margen de esto, está aprendiendo medicina. Es decir, integra información, saca conclusiones y actúa en consecuencia. No solamente con conclusiones que ya se han sacado previamente, sino que es capaz de diseñar nuevas estrategias. En cuanto al lenguaje humano, ha demostrado IBM su capacidad, la capacidad de Watson, de este software, en un programa muy famoso de Estados Unidos, se llama Jeopardy. Es similar al pasapalabra de aquí de nuestro país y ha vencido sin ningún problema, siendo interrogado perfectamente en un lenguaje natural por el presentador, ha vencido, como digo, sin ningún problema a los dos campeones anteriores de las ediciones del programa Jeopardy en Estados Unidos. Watson no solamente ha demostrado esa capacidad de la comprensión y razonamiento sobre un lenguaje humano, con las inflexiones que ello implica, sino que también tiene la capacidad de aprendizaje basada en el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Y a esto dedicaremos un vídeo, porque es realmente importante comprenderlo. El Big Data es la capacidad de analizar billones de datos sobre un tema en concreto y extraer algoritmos acausales, es decir, relaciones entre situaciones diferentes, entre datos diferentes que aparentemente no existían. Puede ser muy evidente que el tabaco da cáncer de pulmón, pero si empezamos a cruzar datos en orden de millones de trillones, puede que aparezcan otra serie de relaciones, por ejemplo, el lugar de nacimiento y la mayor probabilidad de padecer cáncer de pulmón si se fuma. Todo esto es fundamental, porque las condiciones de lógica de respuesta que podemos obtener en base al Big Data no se parecen en nada a las que tenemos hoy en día con los análisis estadísticos básicos que se hacen. Es un nuevo mundo, una nueva comprensión de la realidad. No solamente la capacidad de comprensión y aprendizaje, sino que la capacidad de acceso a la información inmediata, equivalente a 55.000 médicos buscando en Internet en base especializada al mismo tiempo, lo hacen un cibermédico excepcionalmente eficaz, con capacidad de dar soluciones creativas a problemas que antes eran irresolubles. Esto va a cambiar totalmente la dimensión de la medicina en el futuro. IBM, para demostrar la capacidad que tiene Watson de realizar un análisis de las emociones y generar emociones, respuestas emocionales en la persona que tiene delante, se unió a 20th Century Fox para un proyecto súper interesante, la realización de un guión de película por primera vez de forma íntegra, de una inteligencia artificial. Watson es el creador de la película Morgan, que ahora mismo puede ser visualizada en nuestras televisiones, una película sobre inteligencia artificial y un thriller de terror. Esta película la desarrolló Watson después de ver 100 largometrajes de terror y analizar las respuestas de las personas frente a cada escena. Posteriormente eligió las escenas que mayor terror generaban en el espectador y elaboró un guión único, donde la mente humana solamente ha hecho que llevar a la pantalla lo que Watson definió en la inteligencia artificial. Frente a esto que os estoy contando, inteligencia artificial que nos da apoyo, inteligencia artificial que es capaz de realizar resoluciones para procesos que nosotros previamente no podíamos hacer, su capacidad de comprensión del lenguaje humano lo hacen único, primero como soporte para los profesionales de la medicina y en segundo como directamente un consultor a través de nuestro terminal telefónico o nuestro ordenador. La existencia de software como Watson, capaz de interpretar emociones, entender el lenguaje humano y sacar conclusiones tras análisis de toneladas de datos que antes no tenían relación, hace que el escenario que se dibuja en un futuro para la medicina sea muy diferente y mucho más alentador que el que tenemos en la actualidad. Esta tecnología tiene su contrapartida. Igual que nos puede dar muchísimo apoyo a nivel médico o simplemente como paciente para hacer una consulta, la contrapartida es que la capacidad de análisis de la inteligencia artificial y de este tipo de software hace que nuestra vida sea muy predecible, sobre todo para empresas aseguradoras o para empresas que quieran contratarnos. Se puede saber cuál es la probabilidad de padecer enfermedades que a priori sería imposible saber, o la capacidad de tener simplemente un accidente o un cáncer. Todo ello
entra en un ámbito legal muy complejo y que ahora mismo no está definido, porque no puede definirse algo que todavía no ha sido desarrollado en su totalidad. Como veis, el futuro puede ser extremadamente complejo, con sus luces y sus sombras. Espero que el vídeo haya resultado interesante. El tema de la inteligencia artificial y la capacidad de reconocimiento del lenguaje humano y de interpretación de las emociones es algo que vamos a tener como pilar de esta mesa que constituye la medicina del futuro cercano, ni siquiera el futuro lejano. El próximo vídeo hablará exactamente de cómo van a cambiar la política de los trasplantes, cómo se van a poder desarrollar órganos en 3D con impresoras, posiblemente en el mismo quirófano donde se esté operando al paciente. Esta es una realidad que ya se está desarrollando en parte y que os voy a contar en el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Un saludo y hasta la próxima.